Hola a todos. Vamos a hablar aquí más una vez de las visas T y uno de los requisitos. Este es uno de los últimos requisitos, diría, de las visas T que hay que también mostrar que sería la extrema dureza si lo devuelven a su país de origen o al último país donde vivía, lo que sea. Ahora, muchas personas piensan que solamente es si vienen de países muy peligrosos, muy corruptos, que tienen mucha violencia, mucha pobreza, y no es así. Claro, si vienen de esos países bien más difíciles como los países de Centroamérica, a pesar de que El Salvador ahora está un país súper seguro, pero también no hay trabajo, ¿sabe? Es muy difícil, entonces hay mucha pobreza por ahí, a pesar de que está bien seguro, en eso no hay violencia, pero cuando falta comida también es difícil la vida, ¿no? Pero bueno, y aquí yo les voy a explicar un poco cómo esta parte de la extrema dureza, del extreme hardship, funciona con las visas T para que ustedes vean que no es solamente de quien viene de países digamos, más difíciles, países con mucha violencia, mucha pobreza, eso también, pero no, el tráfico humano no define de dónde usted venga. Una persona de un país rico también, un país sin problemas de esa naturaleza, tiene mucha violencia, mucha corrupción, mucha falta de trabajo, digamos, también podría ser, pero no define que usted no tenga, no pueda caer en un tráfico humano dentro de los Estados Unidos. Soy Andrea Park, para los que no me conocen, abogada de inmigración licenciada por el estado de Nueva York y con mucha experiencia en los casos de visa T. Si ustedes desean hacer una evaluación de su caso para ver si pueden comenzar, nos pueden contactar al 929-571-8223 para poder evaluar primeramente sus casos. Pues estos casos todavía funcionan y las consultas finales solamente abogados estamos en nuestro bufete, nada de para determinar la elegibilidad. Ustedes no van a hablar con representante o algo parecido. Solamente un abogado puede determinar su caso y porque yo necesito escuchar la historia de mi cliente para ver si dice la verdad, si tiene todos los elementos, cómo podemos ayudar todo eso. Entonces, más una vez, nos pueden llamar al 929-571-8223. Entonces, vamos a hablar de este elemento de la extrema dureza, del extreme hardship para usted ver. Y aquí menciona la parte de documentación y evidencia de la última guía migratoria. Esta es una política migratoria de la UCIS en relación a las visas T. ¿Qué es una política migratoria? Vamos a explicar de nuevo. Es la guía de cómo aplicar las leyes en relación a la visa T y esto fue actualizado ahorita con esta administración en febrero de 2026, señores. Entonces, con esto, ellos hablan también todos los documentos, evidencias que pueden anexar, pero la última parte, la última hoja habla de la extrema dureza y para eso ellos dicen, pueden mostrar también las condiciones de su país, del peligro, de la violencia, de la corrupción, todo, pero también no solo eso, pero también la dureza por haber sido víctima de la trata humana. Y les digo una cosa, siempre es mejor mostrar su extrema dureza por haber sido víctima de la trata humana más que las condiciones generales de su país. Claro, si uno no tiene nada, así nada fuerte, por si no hay demasiadas cosas, claro, siempre hablamos de las condiciones, especialmente cuando los países son muy peligrosos, ¿sabe? Y tienen falta de mucha pobreza, difícil de conseguir empleo. Entonces, en países que son difíciles de conseguir empleo, que tienen mucho peligro, mucha corrupción, uno puede de nuevo caer
como víctima, puede ser víctima de la trata humana, ¿no? Entonces, eso, pero ahora, ¿qué pasa con países que no tiene tanta violencia, no tiene tanta pobreza, así que digamos, señores, en eso también todavía se puede hacer porque uno por haber sido víctima de la trata humana, por ejemplo, tiene demasiado trauma, está sufriendo y muchos, especialmente cuando hubo violencia sexual. Nosotros lo que vemos, yo por mi experiencia, que como unos 10 años atrás trabajé para organizaciones sin lucro llamada Hair Justice. Se queda aquí en la ciudad de Nueva York. Inclusive mi mentor es uno así que todavía está allí y sabe, y muchas en las organizaciones sin lucro llegaban muchas, esa organización sin lucro, Hair Justice, es solamente para mujeres que no tienen recursos suficientes y que viven en el estado de Nueva York. Entonces llegaban muchos, teníamos muchas menores que eran víctimas del tráfico sexual. Entonces lo que nosotros sentíamos era que esas mujeres que venían de países muy buenos, que no tenían nada de lo que un país así como Guatemala, que es muy violento y mucha pobreza tiene, pero lo mismo no querían más volver a sus países de origen. Sufrían mucho, no sentían que sus familiares no iban a entender lo que ha pasado y después se ha acostumbrado a este país, estaban tratando psicológicamente, hacían sus terapias, se iban al psiquiatra, después recibían unas ayudas que muchas no estaban en condiciones de comenzar a trabajar, algunas hasta trabajaban. Entonces la propia víctima por su sufrimiento y porque muchas ya estaban aquí después de eso, porque casos viejos también, no importa si pasó 10, 20 años, todavía funcionan mientras que reúnan los requisitos. Entonces algunas de estas víctimas ya estaban aquí 10 años, 12 años desde que pasó eso. Entonces ya tenían hijos, habían casado. Entonces por los hijos se quedaban, claro, la ley es clara, la guía migratoria, la política migratoria es claro. No, el sufrimiento de un familiar suyo no es su sufrimiento. No podemos hablar, al menos que usted sufra por eso. Claro, si dejamos nuestros 2 hijos, 3 hijos nacidos aquí, que ya se acostumbraron a esta cultura y va a ser muy difícil acostumbrarse a un otro país independientemente de que ese país sea un país muy seguro, que no haya tantos problemas de economía, digamos, todavía. Sus hijos podrían sufrir, supongamos, porque tal vez los hijos estén haciendo un tratamiento con el médico, se acostumbraron, todo eso. Entonces, si sus hijos van a sufrir, usted indirectamente va a sufrir también. Eso también es una de las características de la victimización indirecta, digamos. Entonces, se tiene que esa característica de ese trauma, esa extrema dureza debido a la victimización tiene que concentrarse todo en usted. Y esa parte nosotros, especialmente cuando trabajábamos en organizaciones sin lucro, siempre nos avisaban que es mucho más fuerte esa extrema dureza debido a la victimización que las condiciones generales de sus países de origen, señores. Entonces, una extrema dureza por haber sido víctima de la trata humana, del trabajo forzado. Señores, la persona siempre ya no quiere más volver a su país, ya está haciendo tratamiento, tiene amigos ya aquí que le puede escuchar todo eso, a pesar de que supongamos que pueden hablar por teléfono, lo que sea, pero sabe, se acostumbró con todo. Entonces si sale de este país tal vez no tenga ese mismo médico para hacer su tratamiento psiquiátrico o no le alcance el dinero si vuelven a su país porque le va a ser más difícil trabajar porque ya estuvo aquí algunos años. Todo eso puede ser parte de la victimización, una dureza extrema causada por la victimización que no tiene nada que ver con las condiciones de sus países de origen, señores. Entonces, eso también es muy importante y es más importante que las condiciones generales de sus países de origen, señores. Entonces, señores,
aquí clic en el like, compartan, suscriban a nuestro canal que todavía está pequeñito, 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 va creciendo, señores. Y hasta el próximo video.